Transmitimos desde nuestros estudios centrales ubicados en Loma de Tizcapa, en Managua, Nicaragua, América Central. ¿Qué tal? Es un gusto que siempre estén en sintonía de 100% Noticias, el canal El Original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. El homicidio del esposo de la defensora de los derechos humanos, María Luisa Acosta Castellón, que ocurrió en el año 2002 en Bluefields, salió nuevamente a relucir esta semana, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Nicaragua por violación del derecho de acceso a la justicia en contra de la señora Acosta, en el caso pues del homicidio de su esposo Francisco García Valle. Nicaragua pues tuvo una insuficiente respuesta investigativa y judicial respecto al homicidio de Francisco García Valle, esposo de la señora Acosta, dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en parte de la sentencia. La señora Acosta esperó más de 15 años por justicia y en todo momento pues cuestionó que el judicial que llevó el caso pues no se investigó la hipótesis de que su esposo pudo haber sido asesinado por personas que tenían pues intereses y podían verse afectados por las actividades de defensa de los pueblos indígenas que realizaba doña María Luisa Acosta. En su momento la Corte Suprema de Justicia prácticamente pues cerró filas con el juez y la única vía que se abrió fue la internacional y fue pues hasta esta semana que dieron su sentencia. Bueno, tengo aquí en el estudio a María Luisa Acosta y a Wendy Flores del CENIT. Gracias por acompañarnos aquí a ambas a explicar un poco pues este caso. Que entiendo que hay personas que están purgando pues su condena de cárcel por el homicidio de su esposo, pero usted quedó, doña Luisa, no conforme, ¿verdad?, con todo este proceso de investigación y es hasta 15 años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues le da a usted pues la razón de que no se llevó pues el proceso y se descartó pues una hipótesis que usted planteó en su momento. ¿Qué es lo que implica y cuál es el impacto de esta sentencia que da la Corte para el país? Tal vez se nos explica, doña Luisa. Sí, el caso se originó en el asesinato de mi esposo en el 2002. Desde el año 2000 yo representaba a las 12 comunidades indígenas y étnicas de la cuenca de Laguna de Perla en la defensa de 7 de los 22 cayos que estaban siendo vendidos por internet por el señor Peter Socos y su socio y abogado Peter Martínez en Bluefield, en la cuenca de Laguna de Perla y también por algunas islotes del territorio Rama. ¿Usted relaciona entonces la muerte de su esposo, el homicidio o asesinato con esto? Desde el primer momento yo lo señalé a ellos como las personas que tendrían algún interés en que yo saliera de Bluefield, en que no siguiera haciendo el trabajo de defensora de los pueblos indígenas que hacía en ese momento y así se lo comuniqué al juez. Y uno de los problemas más grandes que se presentaron fue que él no siguió esa línea de investigación lógica que yo le había presentado, porque además era un juicio bien sonado. Estábamos en el periódico, estábamos en Bluefield, una ciudad de 30.000 habitantes en ese momento, y era bien conocido por todo el sistema judicial y por todas las personas que había ese conflicto. Usted encontró muerto a su esposo, tengo entendido, en la casa cuando usted llegó. Yo estaba dando una conferencia en la Universidad Huracán y llegué a las 8 de la noche y bueno, estuve fuera de mi casa y esperando como un par de horas y hasta que pregunté a los vecinos, no, si él entró, me decían los vecinos y luego pues me metí por una ventana y encontré a mi esposo muerto. ¿Esta sentencia acuerpa su hipótesis? ¿O sí lo considera? Totalmente, porque incluso cuando yo di mi declaración de afectada, ¿verdad? Le dije inmediatamente al juez y luego entonces él
llamó a Peter Martínez y a Peter Socko, y Peter Socko en su declaración dice, es cierto que hay un litigio, ¿verdad?, con esta señora que está defendiendo al pueblo indígena, este litigio tiene más de 2 años y todo, pero nosotros no tenemos nada que ver. Sin embargo, el juez no le dio seguimiento a ver el motivo. Y lo que hubo fue la condena de 2 personas que desde Managua llegaron ahí a matarnos, 2 personas que no nos conocían, 2 personas que no nos robaron, 2 personas que no tenían ningún tipo de vinculación, y que posteriormente se supo que uno de ellos, el que era como el que mandaba a los otros 2, es Iván Argüello Rivera, que actualmente está purgando su condena, y él fue chofer y guardaespaldas de Peter Socko aquí en Managua. Así lo dijo la empresa Master Security, que era donde él trabajaba, e inicialmente habían comenzado a trabajar en la casa de Peter Socko a nombre de la empresa, y luego él lo había directamente empleado. O sea, sí, que cuando mataron a mi esposo, él era empleado de Peter Socko. Desde el punto de vista jurídico, o sea, ¿qué se puede hacer a estas alturas? Pues por todas aquellas personas que usted considera, o las personas que usted considera que fueron tal vez los autores intelectuales. O sea, ya con esta sentencia que da la Corte. Sí, otra cosa que es importante, que la policía también dictaminó que la bala con la que mataron a mi esposo provenía de una pistola que estaba registrada a nombre de Peter Martínez, el abogado y socio de Peter Socko, y aún así el juez no vio el vínculo entre estas personas que fueron condenadas y estas 2 que yo desde el primer momento dije que eran autores intelectuales. Por eso la Comisión Interamericana, primeramente, porque uno va primero a la comisión y la comisión luego pasa el caso junto con nosotros a la Corte, lo caracterizó como las actividades de este juez como actividades de encubrimiento. O sea, no fue por error que él dio este fallo de sobreseerlos definitivamente, sino que lo hizo de acuerdo a lo que ellos leyeron en el expediente, de acuerdo a lo que la ley establecía y de acuerdo a las acciones de él, llegaron a esa conclusión. Y la llegó primero a la comisión y luego llegó a la Corte. O sea, que no fue por error. Más bien el juez se coludió con ello. Entonces, en la sentencia actualmente lo que manda es que se abra la investigación con respecto de estas personas y de todas las personas que todavía faltan, porque hay 4. Hay otro autor material, hay un autor, hay un cómplice y 2 autores intelectuales que están señalados y que no se hizo nada al respecto. Bueno, Wendy, tal vez si nos explica, o sea, los pasos legales que van a dar ahorita, pues, porque ya con esto, que se abra investigación, ¿es posible hacerlo 15 años después? Sí, efectivamente, uno de los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se reabran las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de las otras personas que fueron sobreseídas ilícitamente según la Corte, y por lo cual no podría operar ni la prescripción ni la cosa juzgada o la extinción de la acción penal, porque efectivamente fueron obtenidas de forma fraudulenta. Entonces, este acto de obtener un beneficio como el sobreseimiento de forma fraudulenta no puede operar en el sistema penal, y por lo tanto no pueden escudarse en esta figura penal para evadir la justicia. Este es uno de los efectos de la sentencia, que tiene varios puntos. El primero de ellos es investigar, la obligación de investigar los hechos denunciados y los daños que se le ocasionaron a María Luisa Costa, tanto a nivel penal como a nivel disciplinario. Recordemos que hubo una participación de una autoridad judicial que públicamente calumnió a María Luisa, o sea, la expuso a la animadversión pública, y esto obviamente la Corte lo consideró como un ataque en su calidad de defensora, al también haberla juzgado junto con los otros 2 autores señalados como autores intelectuales. Y luego la Corte establece medidas de satisfacción. Estas medidas de satisfacción consisten en que el Estado tiene la obligación de publicar la sentencia, el resumen ejecutivo en el diario oficial de circulación nacional, y la publicación electrónica completa de la sentencia en la página web del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la República. Además de que la Corte para Nicaragua tiene otras medidas que son garantías de no repetición. Por ejemplo, la elaboración de un protocolo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos.
recordemos que el ataque de María Luisa se da en su calidad de defensora de derechos humanos. Lo que la Corte busca es que ningún otro defensor o defensora vuelva a sufrir un ataque directo o a través de sus familiares, y por lo tanto tiene que elaborarse un protocolo que no existe en Nicaragua, que proteja a los defensores en la labor que están realizando, que es una labor importante para fortalecer la democracia en el país, para continuar elevando la voz de las víctimas, de aquellas que no tienen posibilidades de defenderse, pero que requieren del acompañamiento de estas personas que se enfrentan prácticamente al poder y que denuncian violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿ha habido antecedentes anteriormente donde se da algo así similar de los mandamientos de la Corte, verdad, y que el Estado de Nicaragua los cumpla al pie de la letra? Bueno, nosotros tenemos 4 sentencias condenatorias contra el Estado de Nicaragua. Históricamente podemos revisarlas. Por ejemplo, tenemos el caso de Jean Paul Jenny, que también estuvo ligado al tema de justicia y a la impunidad que rodeó la muerte del adolescente Jean Paul Jenny. Tenemos el caso de Aguastigny, que tuvo como consecuencia que hoy en día tuviéramos una ley 445 relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, y que terminó en la titulación de los territorios, de los 23 territorios indígenas. Tenemos el caso de Yátama también, que Nicaragua fue condenado por el hecho de que el Consejo Supremo Electoral prohibió o inhibió que Yátama participara como una organización indígena, y que recurriera a la Corte Suprema de Justicia de una resolución del Consejo. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia dijo que no cabían los recursos contra las resoluciones del Consejo Supremo Electoral, y la Corte Interamericana ordena reformar la ley electoral. Sin embargo, esta sentencia no ha sido cumplida por Nicaragua, no se ha reformado el sistema electoral, no se han permitido los recursos para los partidos políticos o las personas afectadas por resoluciones del Consejo. Solo se cumplió con lo que era lo que tenía que ver con las indemnizaciones o reparaciones económicas. Y ahora viene el caso de María Luisa Costa, que es un caso de una defensora de derechos humanos que fue víctima por su actividad. Y como decía anteriormente, esta sentencia tiene medidas de satisfacción, medidas de reparación, pero también tiene medidas de indemnizaciones compensatorias por todo lo que ha sufrido o sufrió María Luisa Costa y su familia, por el daño material, por el daño inmaterial, los daños psicológicos, la carga del proceso a nivel interno. Hay costas entonces económicas también. Hay costas económicas, claro, por lo que implicó el proceso tanto a nivel interno como a nivel internacional. Vamos a hacer una breve pausa y precisamente pues vamos a hablar de las costas después de la pausa comercial sobre este caso, porque fue bastante sonado en su momento en el año 2002, y 15 años después, más de 15 años después, se da esta sentencia de parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Una pausa y regresamos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Nicaragua se estima que 14.000 pescadores artesanales sostienen directamente a 81.000 personas en 112 comunidades costeras. La cadena productiva de la pesca artesanal aporta a los mercados locales, el turismo, las exportaciones y la seguridad alimentaria de las comunidades. La pesca artesanal no debe desaparecer. La sostenibilidad de la pesquería requiere una forma innovadora de manejo. La pesca responsable es una necesidad cada vez más urgente. Atención pequeños y medianos empresarios. 100% Noticias le da la oportunidad de llegar a sus clientes a través de la televisión. Contáctenos y conozca nuestros planes especiales para pymes. Y si decide aliarse con nosotros, le obsequiamos su video publicitario. Llámenos al 8663-4308 y sea parte de la familia de 100% Noticias.
Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Gracias por continuar con nosotros. Converso con María Luisa Acosta, defensora de los derechos humanos, así también con Wendy Flores de el CENIT sobre un caso que ocurrió en el año 2002 cuando mataron al esposo de la señora Acosta en el sector, en Bluefield, pues en el Caribe Sur. Se procesó a personas en su momento, pero la insatisfacción pues de la parte ofendida pues llevó el caso hasta la vía internacional, porque a lo interno no se investigó una hipótesis de posible asesinato, que haya sido un asesinato vinculado pues a todas las acciones de defensa de los pueblos indígenas que realizaba pues la señora Acosta. Bueno, quería saber más o menos las costas de esta sentencia, o sea, ¿hay alguna indemnización que tiene que dar el Estado de Nicaragua a la señora Acosta, Wendy? Sí, la Corte fija en equidad indemnizaciones por daño inmaterial y por lucro cesante, por todo lo que implicó el hecho de que María Luisa Acosta tuvo que trasladarse desde Bluefield a Chinandega por su seguridad, porque tenían negocios y perdieron todo lo que eran sus bienes, porque dejó de trabajar inclusive para defenderse durante más de 2 años de los procesos legales que incoaron en su contra. Entonces, por ejemplo, por daño material fija la Corte $22,000, por lucro cesante la Corte fija $25,000. Luego la Corte fija por daño inmaterial, que son todas las lesiones psicológicas, las afectaciones emocionales y el impacto que tuvo la muerte de su esposo en ella y en sus hijos, $20,000 para ella, para cada uno de sus 2 hijos, para la mamá y el papá de don Francisco. Y también se fijan por las costas legales $20,000 para la organización Calpi que llevó el litigio, $15,000 para Sedjucan, $15,000 para CENIT, por todos los gastos que se llevaron a nivel internacional. Casi $200,000 son. Sí, $237,000 en total, que son fijados en equidad, valorando todas las circunstancias del caso, lo que llevó un proceso de 15 años y todo el impacto. ¿Eso lo tiene que pagar el Estado de Nicaragua? Eso lo tiene que pagar el Estado de Nicaragua. Efectivamente, es parte de la condena y de la responsabilidad que ahora tiene, precisamente por las violaciones de derechos humanos que cometió durante el proceso. ¿En qué fecha? ¿Se fija algún límite? Sí, hay un plazo de 1 año para que se cumpla. El Estado tiene que presentar un cronograma dentro de un periodo de 6 meses de cómo va a cumplir esta sentencia. Se involucran diferentes actores del Estado, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos queda encargada prácticamente de dirigir lo que tiene que ver con el protocolo para protección a defensores, en conjunto con la sociedad civil, con defensoras y defensoras de derechos humanos. Es un protocolo que se tiene que hacer de forma articulada, no lo puede hacer solo el Estado, ¿verdad?, pero tiene que hacer en consenso con las organizaciones. También tiene que dirigir las investigaciones, entonces esto va seguramente a corresponder al Ministerio Público y a la Policía Nacional, y revisar los procesos disciplinarios. La Corte tendría que intervenir en el tema de los procesos disciplinarios y obviamente el sistema judicial, porque nuevamente se vuelve a poner en su mesa el tema de la justicia, es decir, este caso fue por violaciones del derecho al acceso a la justicia, y evidentemente pues todavía el Poder Judicial tiene una deuda pendiente
que la Corte se lo Ese mismo recuerda. periodo del pago, ¿verdad?, de más de $237,000 que tiene que hacer el Estado de Nicaragua, pues tanto a usted, su familia, sus hijos, el papá de su esposo y las organizaciones que se vieron involucradas en este proceso de acompañamiento, es de un año el periodo, el plazo. En el caso para reabrir la investigación y hacer pues un proceso judicial a las otras personas que usted considera que están implicadas, también es el mismo plazo de un año. A partir de un día después de haberse notificado la sentencia, el 27 se notificó, a partir del 28 de abril el Estado tiene que comenzar a cumplir con la sentencia. Tiene un año, pero no quiere decir que es hasta dentro de un año. O sea, un día después, se empiezan desde el día 28 de abril, ellos tienen que empezar a iniciar el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que se pueda. Porque yo creo que es importante señalar que no solamente el juez fue encubridor de las personas que yo señalé en ese momento como autores intelectuales, sino que ellos, una vez que fueron sobreseídos, iniciaron juicios en contra mía, juicio de injurias y calumnia, juicio de falsa denuncia, embargaron mi casa y todos estos juicios duraron 3 años. Y el argumento para embargar mi casa fue que ellos iban a ir a los Estados Unidos a ganarse a hacer un negocio que se iban a ganar $100,000, y como estuvieron vinculados 22 días al juicio, Peter Martínez y Peter Socos no pudieron viajar, entonces los $100,000 que se iban a ganar se los tenía que pagar yo. Y entonces por eso embargaban mi casa. Ellos Y estos juicios, actualmente. Peter Socos está en Miami y Peter Martínez vive en Bluefield. Estos juicios duraron casi 3 años. Y yo nunca más volví a la Laguna de Perla a trabajar con esas personas con las que había trabajado por años. O sea, y bueno, me causaron, pero el asunto para mí, lo peor, es que es un juez de la República el que se colude con estos dos ciudadanos y me persiguen y me hostigan para que yo no siga trabajando por la defensa de estos pueblos. Y en esa medida me abren todos esos juicios y me los duran 3 años. El tribunal, yo presenté recursos por retardación de justicia. Yo fui a la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos sacó una resolución, y porque mandó a la Corte Suprema a decir, yo también presenté una cantidad de quejas disciplinarias contra los jueces y los magistrados del tribunal por retardación de justicia y por la forma en que resolvían los casos. Cuando, por ejemplo, apresaron a Iván Argüello Rivera, que actualmente está purgando su sentencia de 23 años, él, cuando lo detuvieron en Costa Rica, dijo que esa noche lo había mandado a mi casa Peter Socos. Inmediatamente yo pedí al tribunal que lo llamaran y que le pidieran, que le dieran oportunidades, o sea, que lo interrogaran. El tribunal dijo que no. Y así todas las pruebas que se iban presentando. Entonces, en esa medida, no solamente fue Julio Acuña Cambronero, que todavía sigue siendo juez de la República y que ha sido recientemente ascendido a magistrado del Tribunal de Huigalpa, después de que internacionalmente hay una comisión y una corte que lo encuentran culpable de encubrir a 2 ciudadanos que él está juzgando. Entonces, estas cosas para mí como ciudadana, como abogada y como víctima, no tienen sentido. En ningún país del mundo, un sistema judicial se puede dar el lujo de no investigar un caso de eso, cuando un magistrado del Tribunal de Apelaciones ahora está inmerso en ese tipo de cuestionamientos. Tienen que abrir una investigación, como tienen que abrir la investigación con respecto de los autores intelectuales que yo he señalado como tales, y que hay pruebas emitidas por la Policía Nacional con respecto a su vinculación con los autores materiales del asesinato. ¿Qué pasa si el país queda en desacato? ¿Las otras sentencias se han cumplido en su totalidad o parcialmente? La sentencia de Aguastigny, la Corte ya la consideró cumplida. La sentencia de Yatama se encuentra cumplida parcialmente, porque solo pagaron las indemnizaciones, y esta sentencia nosotros esperamos que la cumplan. En el caso de
de cumplir la sentencia, que es lo que nosotros esperamos, es que tendría un efecto positivo. Primero, porque el caso debería en realidad dejar de estar en la impunidad y que María Luisa Acosta logre acceso a la justicia en nuestro país. Y segundo, porque la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos estaría protegida y la idea es que haya un clima de legitimidad dentro de la sociedad, que el Estado tiene la obligación de respetar y en todo caso hasta de promover la labor de los defensores de derechos humanos, que son que vigilan prácticamente todos los comportamientos abusivos o ilegales de funcionarios y funcionarias frente a ciudadanos y ciudadanas particulares que denuncian estas arbitrariedades. Entonces, este es el objetivo de esta sentencia, realmente que haya una protección, que hayan recursos financieros, técnicos, y directrices cuando un defensor o defensora está en una situación de riesgo, pero no solamente para el defensor o defensora de derechos humanos, sino para los testigos y para los familiares de los defensores. Bueno, gracias, ¿verdad, Wendy? Y a usted, doña María Luisa, vamos a estarle dando seguimiento pues, a este caso y a ver de qué medida pues el Estado pues le da cumplimiento a esta sentencia que dio la Corte Interamericana pues, de los Derechos Humanos. Gracias a usted por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas están disponibles en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni en toda, pero en toda la bolita del mundo. Usted está en sintonía con 100% Noticias, el canal con primicias